tal? Muy buenas noches, sean muy bendecidos en esta tarde noche, un poco más tarde que noche, no por mucho tiempo. Ah, Está lloviendo afuera, por si se llega a escuchar, de hecho, y espero no se escuche tanto el abanico, si no lo voy a tener que apagar. Ah, He estado un poco meditando también en lo que compartí la ocasión pasada acerca de obedecer y creer, y quiero continuar sobre todo con la vida de Abraham y con uno de los pasajes que más me ha llamado la atención ahora que he estado leyendo un poco acerca de la vida de Abraham de nuevo. También tratar de recalcar algunos puntos de la ocasión anterior en el que se me olvidaron decir, más que nada. Entonces, si quieres dejar por ahí un comentario, lo puedes dejar, sé libre de dejarlo. Comparte esta transmisión para que otras personas puedan ver y otras personas puedan ser bendecidas por la palabra de Dios de la misma manera. Y la verdad estoy muy agradecido también de poder estar por aquí. Escucha mucho ruido como abanico. Sí, el abanico. Espero ya no se escuche tanto. Si no me va a dar mucho calor, como quiera. Uh, y bueno, estaba diciendo. Me acomodo esto a lo mejor. A ver. Espero ahí se me escuche bien ahora sí. Ándale, ya quedó, dice por ahí. Y he estado un poco meditando, bueno, de lo que hablé la última vez, obviamente, acerca de obedecer es igual a creer, pero principalmente algo que me ha llamado un poco la atención y que de hecho también lo he estado estudiando, ya que es una de las lecciones del discipulado. Por si no lo sabían, bueno, estoy dando un discipulado en el grupo de Hechos, un discipulado principalmente para jóvenes, es el discipulado de los 3 niveles de Andrew Womack. Entonces esto lo digo más que nada para los de la congregación, los de la iglesia, en PDB Centro Gracia. Y bueno, por ahorita ya vamos en el segundo nivel. De hecho, por ahí está Manuel también, que es uno de los que también está conmigo dándolo, que fue la idea de darlo, más que nada, bueno, yo sentía en mi corazón primero darlo con hombres ahí en el grupo de jóvenes de Hechos en Palabra de Vida, pero ya después de eso salió más para el grupo de Conéctate, y la idea era como capacitar personas para que pudieran estar en el programa de Conéctate, personas que quisieran predicar y que quisieran estar en las transmisiones, porque al menos Manuel y yo y mi papá y yo creo que los pastores, bueno, obviamente pastor Arturo, pastora Cristina, pero también los pastores de Palabra de Vida son muy partidarios de no subir a cualquier persona al púlpito, y nosotros pensamos lo mismo, ¿okay? No cualquiera debería poder subirse. Ese es el punto del discipulado a fin de cuentas. Entonces, y una de las lecciones precisamente del discipulado es como viene en el título, o sea, cuando parece que mis oraciones no son contestadas, ¿no? Y también hace unos días precisamente escuché alguna predicación al respecto que me salió por ahí en YouTube. Entonces espero se esté escuchando bien. Si no, por ahí pueden dejar un mensaje de que no se escucha bien o por lo que sea, porque ando probando con los audífonos ahora. Y bueno, una vez más, comparte la transmisión, puedes dejar un comentario, alguna pregunta. Definitivamente no lo sé todo, pero voy a tratar de responder la mayoría de las cosas. Y si no, bueno, siempre podemos ir a estudiar para responder cada una de estas preguntas. Y como ya dije, quiero seguir hablando un poco acerca de Abraham, acerca de la fe que él tenía, ¿no? Acerca de lo que él hizo. Y cómo no hablar de fe, cómo no hablar de oraciones, de lo que le creemos a Dios, sin tocar uno de los versículos principales acerca de la fe. Estoy hablando de Hebreos en el capítulo 11, ¿no? Versículo 1. Y voy a leer desde un poquito antes. Desde Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 36, si por ahí se escucha bien, qué bueno. Por ahí ya vienen en carretera los pastores, así que espero no los extrañen mucho, de momento me tienen a mí, ¿no? Dice por ahí, versículo 37 de Hebreos en el capítulo 10, porque a un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Okay. Hay algunos que les gusta decir que Cristo ya no va a regresar, totalmente falso. Okay. Cristo va a regresar. Yo creo que queda bastante claro a lo largo de la Biblia, y es una de las creencias principales de los cristianos, es que Cristo va a regresar por segunda vez y nosotros iremos con Él. Y es el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos como de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me gusta como dice por aquí
Estos versículos más que nada el de, más el justo vivirá por fe, o por la fe vivirá, como decimos comúnmente. ¿Okay? O sea, nosotros somos los justos. Yo creo que eso queda bastante claro. Nuestra identidad es la justicia de Dios. Nosotros somos una nueva creación en Cristo, somos justos, y nosotros los justos, en todo lo que hacemos, debemos vivir por fe. Aquí en este versículo no dice que solamente en la iglesia vamos a vivir por fe. Tampoco dice que solamente en ciertas ocasiones tenemos que vivir por fe. Lo que dice es que el justo vivirá por fe. Y esto es una realidad, es una verdad. Como dice el pastor Juve, es una verdad poderosa. El justo vivirá por fe. En todo el tiempo vivirá por fe. Siempre el justo tiene que vivir por fe. ¿Por fe de qué? Vamos a seguir leyendo el contexto. Y ahora sí, en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ve, si fe es certeza, cuando decimos que algo es certero, que comúnmente decimos cuando algo es certero es porque es verdadero, es porque es absoluto, ¿ok? Es la certeza de lo que se espera, o sea, es tener una convicción, ¿verdad? Tener una convicción, y esto yo creo que es una de las primeras predicaciones que por ahí hablaba hace ya varios años, cuando yo creo que fue la primera vez que me subí a predicar a un lugar. Y es que yo explicaba, ¿sabes qué? Fe, ¿ok? Fe es estar plenamente convencido de que lo que no es, de que lo que aparentemente no es, de que lo que ves con tus ojos físicos, de que lo que escuchas, ok, eso es lo que ves, ¿verdad? Pero fe no se basa en lo que ves en lo natural, sino se basa en lo que hay en lo espiritual y en lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Entonces fe es estar plenamente convencido de que lo que no es. Y ahorita vamos a ir un poco más acerca de esto, en lo que dice Abraham, y para tratar de englobarlo con el tema, ¿no? Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Okay? Es el famoso, como decimos en la iglesia, el salón de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ok? De modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios construyó el mundo, Dios construyó el universo por medio de lo que no se ve, pero por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Todo lo que vemos fue construido de lo que no se veía. ¿Okay? Todo lo que se ve aquí en este lugar, lo que se ve aquí en este mundo, lo que se ve en nuestras vidas, fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? Dios utilizó la fe, ¿okay? Para crear las cosas. ¿Okay? Utilizó la palabra para crear las cosas. Y me gusta cómo dice en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Okay? Por ahí el famoso versículo Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en este pasaje vemos absolutamente cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, y de hecho no termina, ¿no? Que hicieron cosas por medio de la fe. Pero fíjate, y una de las cosas que más me impresiona es que cada uno de estos, ya los iremos viendo, principalmente Abraham, ¿no? Estaban buscando o anhelaban llegar a cierto lugar. Ellos tenían una convicción, como dice el primer versículo, de lo que tenían certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se veía. Más adelante en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿okay? ¿Recuerdas cuando leías en Génesis? Y si no lo has leído, te recomiendo que vayas y lo leas. En Génesis, cuando es destruido Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso le sucede más que nada a Abraham, y a Noé le pasa con el diluvio, que es una historia muy similar también al respecto. Las dos ocurren de una manera muy similar, porque el pecado era tan grave, de hecho en los dos lugares, primero en el mundo antiguo cuando le pasa a Noé, y luego en Sodoma y Gomorra cuando le pasa a Abraham, ¿no? Y Dios les avisó a ambos acerca de lo que iba a suceder en estos lugares, ¿no? Y ellos tuvieron fe, tuvieron convicción en lo que Dios les había dicho, y Dios los salvó por medio de esa fe, ¿ok? Más adelante, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí me voy a detener un poco, vamos a ir más atrás y vamos a ir específicamente, ahorita regresamos a Hebreos, digo, para que lo tengas por ahí, ¿no? Okay. Y fíjate qué interesante, ¿no? Y lo voy a englobar. Cuando tú lees un poco acerca de Abraham, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y cuando lo comentó específicamente Joseph Prince en una de sus predicaciones, estaba más o menos a la par. Yo creo que yo lo había leído 2 días antes, y luego estaba escuchando por ahí esa predicación en la que lee esto. Y me di cuenta de lo mismo, okay, de lo que estaba hablando aquí acerca de la Biblia. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención un pasaje de estos. No recuerdo si es específicamente el de Abraham o el de Isaac, ya que a los dos les pasa exactamente lo mismo. Los dos eran muy tremendos en cierto aspecto. Digo muy tremendos porque los dos, cuando llegaban a un lugar, por lo general decían a las personas con las que llegaban que su esposa, en el caso de Abraham, que en ese momento era Sarai, y ya después le cambia el nombre a Sara, ¿no? Llegan a un lugar y el tremendo de Abraham decía que Sara era su hermana, en vez de decir que era su esposa, por temor, ¿no? Y en una de esas ocasiones, si no estoy mal, a Abraham le sucede en 2 ocasiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Génesis, en el capítulo 12, versículo 16, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es una de las ocasiones cuando Abraham, en esta ocasión, huye a Egipto, se va a Egipto. Dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y su mujer con todo lo que tenían. Entonces, esto específicamente le llegó a suceder a Abraham también en otra ocasión, y luego le vuelve a suceder a Isaac. Y lo que me llama la atención es que en uno de estos versículos, donde a Abraham le sucede esto, ¿no?, acerca de Sara, o no recuerdo si específicamente si era de Rebeca. Si no, ahorita lo vamos a ir a leer, porque no me gusta estar echando rollo nomás por estar echando rollo. Es uno de los dos. Y por aquí más adelante, cuando Isaac fíjate, tratando de buscar un poquito el versículo, que no lo traía anotado, si es por lo que están preguntando. Bueno, si no, al rato lo busco y lo pongo por ahí abajo, porque sí me llama mucho la atención. Pero sí creo que fue específicamente cuando Isaac y Rebeca bueno, el Isaac con Rebeca es en Génesis, en el capítulo 26, que es cuando él está en Gerar. Y por ahí también le sucede lo mismo a Abimelech, que le sucede al faraón. Pero hay un caso específicamente donde dice que por causa de
la esposa, ¿verdad? Sus mujeres y todos los animales que estaban en ese lugar quedaron estériles. Y a Abraham o a Isaac les tocó orar, ¿no?, por la esterilidad de este pueblo, ¿okay?, por la esterilidad de estos pueblos. Y a mí lo que me llama la atención es que ambas, ¿no?, entonces sí fue en este caso con Sara, Sara dice por ahí la palabra que era estéril, ¿no?, aún desde muy joven era estéril. Por ahí se puede observar en Génesis, en el capítulo 16, ¿no?, cuando se habla acerca de la sierva Agar y de Ismael. Se puede ver un poco acerca de que Sarai era estéril y no podía tener hijos, obviamente ya por la edad, pero aún desde muy joven tampoco había podido tener hijos, ¿no? Entonces a Abraham específicamente, ¿no?, le toca orar por una persona que le había sucedido precisamente esto mismo, por aquí. Y le había sucedido que él tuvo que orar en este caso, y a mí lo que me llama mucho la atención cuando lo estaba escuchando, es que tuvo que orar aún sabiendo que su esposa Sara era estéril, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, ora por esta persona, ¿no?, para que el pueblo vuelva a tener fertilidad, ¿no?, sabiendo que aún que su esposa era estéril, ¿no? Entonces a mí me llama chorros la atención y lo circulo, bueno, lo enlazo con lo que estoy contando acerca de orando, aunque parece que qué hacer, ¿no?, cuando parece que nuestras oraciones no son contestadas. Y fíjate, yo te puedo contar muchos testimonios acerca de oración y voy a contar alguno de ellos. Yo creo que he contado ya varias veces, en varias ocasiones, acerca de un celular. Hubo en un punto en el que yo necesitaba un celular y yo le empecé a creer a Dios por un celular. Muchos de ustedes saben, yo no trabajo, yo realmente solamente estudio, me dedico a estudiar. Y hubo una ocasión en la que yo le pedí a Dios cuando estaba más pequeño, mucho más pequeño. Le pedí a Dios un celular. Y hubo una ocasión en la que el hermano Charlie Elliott vino a visitarnos y lo llevamos a comer a un lugar. Y en este lugar donde comimos o donde tuvimos una comida, recuerdo que él, y casi como abuelito, ¿no?, he visto por ahí algunos memes, ¿no?, que te pasa un dinero por abajo de la mesa. Lo mismo me hizo en esa ocasión Charlie Elliott. Me dio $1,000 y con esos $1,000 pude comprar mi primer celular, y con este celular, ¿verdad?, pude recibir lo que había estado creyendo a Dios y algo que ya le había estado creyendo en tiempo atrás, ¿no? En otra ocasión, ese celular, no recuerdo si fue ese celular o fue algún otro, Dios me había dicho en el Instituto Bíblico que regalara el celular, y fui y lo hice. Y luego me quedé sin celular durante el Instituto Bíblico y estuve un tiempo sin celular, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo. Pero en todo ese tiempo, al igual que Abraham, ¿no?, que en mucho tiempo estuvo sin ver la promesa de que Dios le iba a dar un hijo por el que iba a tener una descendencia. En mucho tiempo, aproximadamente yo creo que fue 1 mes, 2 meses, yo pude haber dicho, no, Dios ya no lo va a hacer. Y de esa manera, si yo hubiera dudado de esa manera, pues yo nunca hubiera recibido lo que Dios ya me había dado. Porque desde el momento, y eso es lo que quiero que entiendas, desde el momento que tú oras algo, por eso en el título dice qué hacer cuando parece que tus oraciones no son contestadas, porque solamente parece que tus oraciones no son contestadas, ¿no?, pero no es que no lo sean, ¿sí? O sea, Dios le contestó la oración a Abraham, ¿no?, acerca de su descendencia, se la contestó desde el día número 1, y a mí me lo contestó desde el día número 1. Ahora, recibirlo, ¿no?, eso fue una cosa diferente. Hay personas que reciben lo que oran en ese momento, ¿ok? Hay personas que lo reciben, a lo mejor pasa un tiempo y reciben por lo que estuvieron orando. Y hay ocasiones, y a mí me ha llegado a pasar en algunas ocasiones, en las que, por ejemplo, en este celular, me tocó esperar alrededor de 2 meses, pero sabes, durante todos esos 2 meses que yo estuve orando, y que yo estuve creyéndole a Dios por un celular, y que Dios ya me había escuchado, que eso es lo que quiero que entiendas, Dios te escucha desde la primera vez que oras, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé, ¿ok? En
Jeremías 33:3. Dios te escucha desde la primera vez que tú oras, que tú le pides algo, ¿ok? Y eso es lo que quiero que entiendas, es que Dios te escucha desde la primera vez que tú oras, ¿okay? Y yo tuve a lo mejor que esperar 2 meses para recibir lo que yo ya sabía que Dios me había dado, ¿okay? Tuve que esperar, tuve que ser paciente, tuve también que moverme porque la fe es una acción. Lo veíamos hoy en la iglesia, precisamente Palabra de Vida. Pastor Gerardo nos estaba compartiendo un poco acerca de fe también. Y decía, fe es una acción. Y es algo que también quiero que te quede claro. Fe es una acción. Obviamente estuve haciendo cosas en ese periodo. Y fue cuando una hermana viene a la iglesia, que habíamos invitado, y llega la hermana, y Dios le habla y le dice, y me dice, ten, y me entrega su celular. Entonces, tardó un tiempo en que yo recibiera lo que yo sabía que Dios ya me había dado, ¿ok? Pero Dios me había hablado, más bien Dios me había respondido desde la primera vez que yo había orado. Y esto me pasó en varias ocasiones, porque también me pasó con una guitarra, específicamente. Yo también sembré una guitarra porque yo quería una mejor guitarra. Quería una mejor guitarra y fíjate, yo le dije a Dios, yo quiero una mejor guitarra, pero no la quiero para mí, ¿no? Yo la quiero para la iglesia. Y recuerdo muy bien, fui muy específico con eso. Y de lo que yo había orado en esa ocasión es que yo quería una guitarra para la iglesia y obviamente que no tuviera cuerdas de nylon, porque quería que fuera de cuerdas metálicas, que fuera de cuerdas de acero, para que tuviera otro sonido y no tuviera un sonido tuviera un sonido menos tradicional, ¿no? Ese era mi objetivo. Entonces yo le sembro mi guitarra a una persona, ¿no? Y yo estoy creyendo a Dios. Yo sé que Dios me respondió desde la primera vez que le pedí una nueva guitarra, pero yo tuve que hacer algo. Fe es una acción, fe es activa, fe no se queda quieto. Yo tuve que hacer algo. Esa guitarra yo sabía que era mía, yo podía hacer con esa guitarra lo que yo quisiera, ¿ah? Y yo le pedí algo a Dios. Fui bien específico en ese sentido. Y tuve que esperar aproximadamente 6 meses, medio año, 6 meses, medio año, para poder recibir lo que yo ya sabía que Dios me había respondido. Porque, fíjate, y algo de lo que a mí me gusta enseñar es que cuando tú oras, cuando tú le pides algo a Dios, pídele solo una vez. Cuando tú le pides constantemente la misma cosa, a veces lo que denota es que no estás creyendo realmente o dudas que Dios te esté respondiendo. Y ese es el punto. Lo que menos debes hacer en tu vida cuando tú oras, sobre todo, es dudar. Yo tuve que hacer algo, ¿verdad? Yo tuve que hacer una acción. Yo le estuve creyendo a Dios. Yo le pedí a Dios por una guitarra nueva, obviamente. Y yo tuve que hacer algo. Me tuve que mover. Tuve que escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y yo sabía que era Dios hablándome. ¿Por qué? Porque yo le había pedido a Dios algo, ¿ok? Entonces yo fui, sembré la guitarra. Pasaron 6 meses y ahorita lo digo. Y yo sé que parece, pasaron 6 meses. ¿Okay? Pero en ese momento a lo mejor yo pude haber dudado. Me pude haber debilitado en mi fe, ¿no? Pero lo que hice fue fortalecerme cada día hasta ver la promesa, ver la respuesta que Dios ya me había dado, ¿ok? Y estoy haciendo mucho hincapié en esto. Y fue en ese momento que a la iglesia llega una persona con una guitarra, ¿ah? Con un estuche, más bien, con un estuche, ¿verdad? Y yo pensé que a lo mejor que esta persona iba a querer tocar el instrumento, quería tocar la guitarra. Y recuerdo muy bien ese día. Pero no, lo que dice esta persona es, yo quiero traerles un regalo, y fíjate lo bueno que es Dios, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Para la iglesia. ¿Para qué yo había pedido la guitarra? Yo la había pedido para la iglesia. Ahora, yo sé que esa guitarra la he utilizado no solo en la iglesia, la he utilizado en muchos lugares, específicamente acerca del ministerio, y esa guitarra ha sido una bendición. La guitarra es de cuerdas de acero, ¿okay? Y la guitarra vale el doble de la guitarra que sembré en aquella ocasión. Y esa guitarra ha estado en muchos lugares. Y esa guitarra es también electroacústica. Y la he podido utilizar en muchos lugares. Y ha sido una bendición para mí esa guitarra. Y para la iglesia también, ¿okay? Pero yo se la pedí a Dios. Y me gusta mucho cómo Dios responde exactamente lo que... O sea, quiero que entiendas. Dios me respondió desde el día que yo hice la oración de petición. Y lo único que hice después de eso, y vamos a ir a eso, fue simplemente dar gracias y darle la gloria a Dios por lo que Él ya había hecho. En Romanos, en el capítulo 4, que es uno de mis capítulos favoritos de todo Romanos,
Dice por aquí, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre muchas gentes, Pablo hablando acerca de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Volvemos a ver esto, llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque yo ya había pedido esa guitarra, yo todo el tiempo le di gracias a Dios porque Él ya me había entregado esa guitarra. Llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿ok? Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, ¿ok? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Él tenía una palabra sobre la cual basar fe. Yo también tenía una palabra sobre la cual basar mi fe. Tenía Romanos en el capítulo 8, versículo 32. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio todo por él, ¿cómo no os dará con él todas las cosas? Yo tenía una palabra para trabajar en la cual basar mi fe, ¿ok? Y también también tengo, obviamente, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, ¿ok? Yo tenía también esa palabra, ¿ok? Tenía dos palabras sobre las cuales creer, ¿no? Y al que le cree todo le es posible. Y ahora son tres palabras. Entonces, lo que hice fue no debilitarme, ¿okay?, sino que me fortalecí, ¿ok? Muchas veces oramos y queremos orar como los discípulos. Señor, aumentanos la fe, ¿ok? La fe tú ya la tienes, dice Romanos, también en Romanos en el capítulo 8, que se te ha dado una medida de fe, ¿ok? A ti se te ha dado una medida de fe. Ya tienes toda la fe del mundo, ¿ok? El problema de los discípulos no fue la cantidad de fe que tenían, sino fue que dudaron y que no sabían cómo usar su fe, ¿ok? Ese pasaje, específicamente, de los discípulos. Cuando los discípulos piden esto, y es cuando Jesús les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces, ¿a ellos les era necesario aumentar la fe? Esa es una pregunta que te hago, que tú te tienes que responder, ¿ok? Digo, porque Jesús justo después de eso dijo, si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza. ¿Alguna vez has visto un grano de mostaza? Si no lo has visto, pues es tan pequeño que muy apenas si se puede apreciar. Entonces yo no creo que ha sido la cantidad de fe el problema de los discípulos. Lo que sí creo, que el problema de los discípulos era que tenían dudas acerca de lo que Dios podía hacer a través de ellos, ¿ok? Ese era el problema, no tanto que no tenían fe. Y de hecho lo puedes ver también con el leproso, cuando Jesús sana al hombre leproso, que él no dudaba de que Dios era capaz de sanarlo, pero lo que él dudaba es si Dios lo quería sanar. Él no conocía la voluntad de Dios, pero nosotros sí la conocemos, hablando con respecto a sanidad. Dios te quiere sanar en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tú estés sano, y tú puedes ministrar sanidad, y es más, es tu obligación ministrar sanidad, ¿ok?, para cada uno de los enfermos que tú conozcas, ¿ok? Porque Dios lo prometió en su palabra, que Él iba a sanar a los enfermos, y estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios, impondrán manos sobre los enfermos, y ellos sanarán, ¿ok? Eso es una promesa, es un mandato, no es si tú quieres, ora por los enfermos, ¿ok? Dios no dijo, si tú quieres, ora por los enfermos. Dijo, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es un mandamiento. Es tu obligación y es tu responsabilidad orar por los que son enfermos. Y tú tienes una palabra por la cual basar tu fe y que eso se cumpla. Me gusta como dice aquí en Romanos 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿ok? Abraham ya era grande, ¿verdad?, cuando sucedió todo esto. Y no se debilitó al ver su circunstancia. Puede ser que tu circunstancia en este momento a lo mejor amerite el que no puedas recibir lo que le has pedido a Dios. ¿Okay? Me ha llegado a pasar. ¿Okay? Puede ser que a lo mejor lo que esté a tu alrededor no ayude para nada en lo que le estás creyendo a Dios. Puede ser, pero yo no voy a basarme en lo que está pasando a mi alrededor. Yo no voy a basarme en lo que la gente dice. Yo no voy a basarme en lo que está sucediendo allá afuera. Yo me voy a basar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham aquí? Ok, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Qué fue lo que no hizo Abraham? No se debilitó en la fe al considerar ¿qué? Su cuerpo. No se debilitó en la fe al considerar su circunstancia, al considerar su situación alrededor. ¿Ok? Esto a lo mejor te puede estar pasando a ti.
Okay, no te debilites en la fe al mirar la circunstancia que está alrededor tuyo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tampoco debes hacer? No dudes por incredulidad de lo que Dios te prometió. Si Dios te lo prometió a través de su palabra, si Dios te lo ha confirmado un montón de veces, eso va a suceder. No importa que parezca que no está sucediendo. ¿Okay? En ese momento que yo no había recibido mi guitarra, que yo no había recibido la guitarra, que yo ya había orado, ¿okay? Yo no me debilité en la fe al mirar la circunstancia y mirar que ya habían pasado varios meses. Y yo no había visto la promesa. Yo no me debilité en la fe, sino ¿qué fue lo que hice? Tampoco dudé por incredulidad, ¿ok? De la promesa de Dios. Yo sabía que Dios lo había prometido, ¿ok? En su palabra, sino que me fortalecí en fe. ¿Y qué fue lo que hice? Al igual que Abraham, le di la gloria a Dios. Y esto es importante. No debemos ser como las personas que dicen Romanos en el capítulo 2. ¿Como qué personas? Romanos en el capítulo 2. ¿O es en el...? No, sí, es en el capítulo 2. Ya me lo busco. Es un versículo de los que más me gustan también. No lo tengo por aquí anotado. ¿Qué es lo que dice? Precisamente esto lo dice de los judíos. ¿Ah? Déjame lo busco, porque sí es un versículo importante. ¿Ah? Que es donde dice específicamente: saludos, Javier Tosto, saludos, hermano. Amén. Y eso es lo que estoy creyendo ahora. Y ese es el punto por lo que empecé anunciando, ¿no? De hecho, ahí como testimonio, Javier, digo, ahorita que me estás escuchando en lo que busco el versículo, pero sí quiero decirlo. Hemos estado teniendo el discipulado, bueno, a lo mejor tú lo conoces, el discipulado de Andrew Wommack, de los 3 niveles. Este discipulado ya lo he llevado en varias ocasiones también, bueno, principalmente con mi papá, y lo hemos estado dando principalmente con jóvenes, ¿verdad? Y le hemos estado ministrando a diferentes personas. Y lo decía hace rato cuando estaba Manuel, por ahí dejó unos comentarios, que es la otra persona que me está ayudando también con el discipulado a darlo, ¿no? El discipulado nace con el fin del discipulado es que diferentes personas sean capaces de, obviamente, de conocer la gracia de Dios, pero también de ministrar. El objetivo del discipulado es tener cristianos capaces, obviamente, tener cristianos maduros, ¿okay? Que sean capaces de reconocer, de saber lo que dice la palabra de Dios, pero también de actuar, porque muchas veces lo que sucede es que sabemos lo que está escrito aquí, pero no actuamos, ¿ok? No ponemos por obra la palabra. Y eso suele pasar mucho, no solamente, pienso que suele pasar mucho en las iglesias, ¿no? Cuando no se le da importancia a enseñar la palabra de Dios, no se le da importancia también a conocer. Por ahí pasa un carro con un chorro de música, me disculpa. Entonces, ese es nuestro objetivo y ese es nuestro corazón. De hecho, por ahí estaba también Jackie Cavazos, que es una de las personas que asiste al discipulado. Y el objetivo del discipulado, pues, es preparar gente, obviamente. Es preparar personas, y lo hacemos por ahí en el grupo de jóvenes de Hechos. Y bueno, cada día se van apuntando más y más jóvenes. Yo creo pronto ya seremos una buena cantidad. Y obviamente empezaremos también a tener diferentes personas por ahí en el programa de Conéctate, que por ahí tenemos también pendiente algo, pero bueno, luego ya iremos hablando por eso como pequeño testimonio. Entonces, ya lo encontré por aquí en Romanos en el capítulo 1, a partir del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, Pablo hablando acerca de los judíos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Fíjate, estábamos hablando de lo que Abraham hizo en Romanos en el capítulo 4, déjame ir de regreso. ¿Qué fue lo que dijimos que había hecho Abraham? Dice por ahí,
versículo 21 de Romanos 4, dice plenamente convencido, me estoy adelantando, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cuál era la razón por la que decíamos, por la que decía hace 2 domingos que estaba dando obedecer es igual a creer, ¿no? La razón por la que el pueblo de Israel no puede entrar a la tierra prometida no es porque no cumplieron una ley. En ese momento todavía no había ley. La ley se da hasta después. De hecho, el objetivo de Dios no los quería llevar a dar una ley. ¿Okay? Dios no les quería dar una ley al pueblo de Israel. Ese es el punto. No le quería dar a ellos una ley. Él los quería llevar por medio de la gracia. Y si tú lees la historia completa de todo el viaje hasta que Dios les da la ley por ahí, en el monte Sinaí. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel se quejó, fue rebelde, hizo un montón de cosas y Dios no los destruyó en ninguna de esas ocasiones, antes de que diera la ley, ¿verdad? Ahí tú lo puedes ir a leer, ¿verdad? Toda esa historia que está por ahí, desde Éxodo, también lo puedes ir a leer en una parte, también está por ahí en Números. Y puedes ir a leer toda la historia y te vas a dar cuenta que Dios nunca los destruyó. Cuando empiezan a suceder todas esas cosas, de que Dios mata, por ejemplo, a 3,000 personas, o 3,000 personas mueren, cuando es dada la ley. Cuando es dada la ley, fíjate qué interesante. Todo este tipo de cosas suceden ya hasta que Dios da la ley. O sea, la razón por la que el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida no es porque no cumplieron una ley como tal. Al menos una ley, no la ley de los 10 mandamientos, todavía no había sido dada, sino la razón es por su incredulidad. Ellos no entraron a la tierra prometida. Los únicos 2 que entraron de todo el pueblo de Israel, quienes fueron Josué y Caleb, que fueron los únicos que, habiendo regresado del lugar, ¿verdad?, de la tierra prometida, que sucede un poco después. Los únicos que entran son Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron los únicos que creyeron que Dios estaba con ellos. ¿Okay? Fueron los únicos que creyeron que Dios era un Dios bueno y un Dios misericordioso. Porque absolutamente todos los demás pensaban y creían que Dios los había mandado ahí para morir. Y eso fue exactamente lo que les pasó. Ellos, dice un salmo, limitaron a Dios en base a su creencia, a lo que ellos creían. Limitaron a Dios. Entonces, qué importante es que no limitemos a Dios. Y yendo un poco más en el tema, versículo 21 de Romanos 4, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, ¿qué? Todo lo que había prometido. Pero me gusta cómo dice el versículo 21. O sea, no dice que estaba convencido, dice que estaba plenamente convencido. A lo mejor te puedes preguntar, bueno, ¿qué es pleno? Pleno, algo lleno. Pero dice, plenamente convencido de que Dios era, ¿qué? También poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Qué importante es saber y conocer que Dios es poderoso para hacer lo que Él prometió. Okay. El leproso no sabía que el leproso sabía que Dios podía sanarlo, pero no sabía si era su voluntad. Abraham sabía que era poderoso y que era su voluntad darle un hijo. Qué importante es saber esas 2 cosas. ¿Okay? Y dice el versículo 22, por lo cual también su fe, ¿okay?, le fue contada ¿por qué? Por justicia. Fíjate, y Abraham siendo el más grande ejemplo de lo que es la fe. A mí en esta ocasión me sucedió, ¿verdad?, con la guitarra, que ya conté un poco más acerca del testimonio. Ya habían pasado 6 meses, no había sucedido nada en lo natural, pero yo sabía que Dios me había hablado, yo sabía que Él lo había prometido, yo ya se lo había pedido, yo simplemente le di gracias, le di la gloria y no me debilité en la fe. Okay, no dudé de lo que Dios era capaz de hacer y yo sabía que era su voluntad, ¿verdad?, que yo tocara la guitarra. Fueron 6 meses que utilicé esos meses para otras cosas, pero apenas llegó la guitarra y de hecho esos 6 meses me ayudaron para aprender un poco acerca de teclado y de otros instrumentos. Pero ya cuando llegó la guitarra, ya cuando habíamos visto la promesa de Dios, entonces ya podemos dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y fíjate, precisamente por aquí tengo también la lección del discipulado, ni siquiera la he tocado, le he dado puros versículos. Específicamente por ahí, si lo quieres ir a buscar, pues es el discipulado de Andrew Womack en el nivel 2 en la lección 16, que tiene
Por ahí el mismo nombre de la predicación. No he utilizado ningún versículo de los que están aquí, pero ahí por si lo quieres ir a buscar. Me llama mucho la atención. Daniel en el capítulo 9. Fíjate. En el versículo 22. De hecho vamos a ir a leerlo, porque es una de las personas que quiero que veas, ¿no? Aún en el Antiguo Testamento, fíjate. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Fíjate, al principio de tus ruegos. Versículo 23. Okay. O sea, aquí ya llegó el ángel Gabriel y tú puedes ir a leer toda la historia. En pocas palabras, Daniel había orado algo y tardó un tiempo en que, entre comillas, parecía que Dios le había respondido. Pero fíjate lo que le dice el ángel en el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, desde el momento que Daniel había orado, Dios ya había dado una respuesta. ¿Cuál fue el problema aquí? Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Fíjate, qué importante es saber lo amado que somos por Dios. Número 1. Entiende pues la orden y entiende la visión. Okay. Número 2. Entender lo que Dios nos está diciendo. Y por ahí más adelante ya es un poco más de contexto acerca de lo que es esa historia. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Desde el principio de tus ruegos fue dada, ¿qué? La orden. O sea, Dios le contestó a Daniel desde el principio, ¿ok? Desde la primera vez que oró. Y por aquí más adelante, es un poco más adelante, ya cuando, creo que es en el capítulo siguiente, explica un poco acerca de de todo el tiempo que estuvo por aquí orando Daniel y un poco ya de la visión que tuvo, ¿no? Pero si tú puedes leer, te vas a dar cuenta que el ángel no le pudo hablar desde antes porque había una batalla espiritual, ¿ok? Eso ya no sucede hoy, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí suceden. A lo mejor ya no hay, por así decirlo, en ese sentido, una batalla espiritual para que tú puedas recibir lo que Dios ya te ha dado, ¿ok? Pero aquí el problema es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ahora las cosas funcionan por obediencia a qué? Obediencia a la fe. ¿Obedecer a qué? Obedecer a la fe de Cristo. Y decíamos, obedecer es creer a Dios. ¿Cuál es el problema? Que Dios no va a venir a hacer las cosas por sí mismo. Él va a utilizar personas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Él utilizó a una persona para entregarme la guitarra. Utilizó a otra persona para entregarme el celular. Utilizó a otra persona para darnos el carro que le estábamos creyendo a Dios. Otro testimonio. ¿Ok? Utilizó a diferentes personas utilizó diferentes personas para responder obviamente a nuestras oraciones. Pero fíjate, y uno de los casos específicamente de la persona que nos dio el carro fue que cuando llegó aquí, esa persona nos dijo: ¿sabes qué? Yo había estado orando a Dios y Dios me había dicho desde, no recuerdo si fue un mes atrás o algunas semanas antes, que te diera el carro. Pero yo la verdad le había estado sacando. Eso se lo dijo a mi papá. Y no había querido hacerlo porque pensé que no era Dios el que me estaba hablando. Ahora, qué curioso. Es esa fecha que Él nos dio de que Dios le había hablado. Fue una fecha en la que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para el carro, precisamente. Dios ya nos había respondido desde el día 1 de nuestra oración. ¿Okay? Dios nos había respondido desde el día 1, y es lo que quiero que entiendas. Dios te responde desde el momento que tú haces la oración. ¿Okay? Clama a mí, yo te responderé. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Dios utiliza personas y Dios se va a mover a través de las personas. Y esas personas pueden decidir cumplir o no cumplir lo que Dios les está diciendo. ¿Okay? Y eso ya depende de las personas que están a tu alrededor. Ve, y si Dios no utiliza a esas personas, va a utilizar a otras. Y es algo que se nos ha enseñado. Y es algo que hemos visto. ¿Okay? Si esas personas no lo hacen, otras personas van a venir y lo van a hacer. ¿Okay? Yo sé que ahorita estoy hablando de cosas materiales, pero también funciona para cosas espirituales y para otro tipo de cosas. Si tu deseo es salir a las naciones, ¿okay? Dios te va a dar la capacidad número 1. ¿Okay? Te va a dar la inteligencia, te va a dar la sabiduría, pero Él también te va a dar los recursos para hacerlo. Y eso es lo que quiero que entiendas, ¿no? Yo en estos momentos, yo lo puedo decir públicamente, yo le estoy creyendo a Dios para ir a Argentina. ¿Tengo cosas que hacer? Sí.
Y no lo digo para que nadie, obviamente, me dé, esa nunca es mi intención, pero lo digo como testimonio y lo voy a decir ya cuando esté allá en Argentina, ¿verdad? Pero necesito hacer varios trámites para sacar el pasaporte. Y ya me tuve que mover y tuve que hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo lo estoy creyendo a Dios. ¿Ok? Yo sé que lo voy a recibir. Yo sé que Dios ya me respondió. Simplemente estoy creyendo, y estoy también esperando, obviamente. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que ese pasaporte ya es mío, aunque no lo tenga aquí físico. ¿Okay? Yo sé que ese dinero, esos boletos de avión ya son míos, aunque no los tenga aquí físicos. ¿Ok? Y es lo que yo le estoy creyendo a Dios. Y voy a testificar cuando esté allá en Argentina al respecto. Pero fíjate, al respecto del carro. ¿Ok? Al respecto del carro. Que el objetivo del carro pues era predicar la palabra. Fíjate, tú debes de tener un objetivo en las cosas que estás pidiendo. Muchas ocasiones por las que no recibimos las cosas, dice por ahí Santiago, es que porque pedimos, ¿qué? Porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deseos. Y uno de los versículos que también viene por aquí en la lección, que ahorita lo estaba meditando, fíjate, 1 Juan en el capítulo 5 versículo 14, por aquí anotado también. 1 Juan, capítulo 5, ¿okay? Versículo 14 y 15, dice por aquí. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate, qué importante. Que lo que pidamos sea conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿ok? Y sabemos que tenemos las peticiones, ¿ok? Que le hayamos hecho. Fíjate, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por ahí dice también en Juan en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 acerca también del Espíritu Santo, pero fíjate cómo dice, ¿ok? Hasta ahora no habéis pedido, ¿verdad? Hablando acerca del Espíritu Santo. Y también por ahí en algún otro versículo dice acerca de pedir, que nosotros le pedimos al Padre y le pedimos en el nombre de Cristo. A veces pedimos cosas, pero nos saltamos ciertos pasos. Y Dios es tan misericordioso que aún así nos escucha. Cuando nosotros hacemos oraciones de petición, obviamente, oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Cristo. Pero una persona que está creyendo solamente va a orar una ocasión y después lo único que va a hacer es darle la gloria, darle las gracias a Dios, al respecto. Y esto es la manera en la que Dios, en la que yo he recibido las oraciones que he orado y que yo sé que Dios me ha respondido. ¿Por qué? Porque son conforme a su voluntad, porque lo he hecho en el nombre de Jesús y porque se lo he pedido al Padre. Y con esto quiero, entre comillas, cerrar. Ya no sé qué tanto tiempo lleve, la verdad, pero ve, quiero que entiendas que a Abraham le sucedió lo mismo y él tuvo que orar por una nación, aún sabiendo que su mujer era estéril. Y ya después Dios le quitó la esterilidad a Sara y tuvo a Isaac, obviamente, al hijo de la promesa. Pero él tuvo que esperar un tiempo, ¿verdad? Y ahora con Cristo las cosas suceden de cierta manera, no tan así, ¿verdad? Pero Dios ha dejado principios en su palabra. Y es que muchas veces no sabemos esos principios. Y preferimos ir con el pastor o ir con el ministro, ir con el hermano a que ore por nosotros en lugar de nosotros hacerlo. En lugar de hacerlo nosotros mismos. Y yo lo he hecho. Yo lo he hecho y está bien. Es un nivel, no es el nivel en el que Dios quiere que estemos. ¿Okay? Dios quiere que tú lo hagas, obviamente. Dios quiere que tú le creas. Al que le cree, todo le es posible. ¿Okay? Una persona que cree se va a notar cómo actúa. Y yo le decía en la primera vez que prediqué al respecto de esto. Cómo actúa una persona plenamente convencida. Una persona que está plenamente convencida de que Dios, ¿verdad?, lo va a hacer. ¿Cómo actuaría una persona plenamente convencida? Y esto te lo hago a ti. O sea, pues si una persona está plenamente convencida, que primero estaría feliz. Segundo, estaría siempre gozoso, obviamente. Sería siempre feliz, siempre gozoso, esas dos cosas. Y haría cosas locas porque sabe que Dios le ha respondido. Fíjate, en una ocasión vi a unos hermanos en unas conferencias de fuego. Creo que a ellos sí los vi, sí me tocó verlos. O si no me lo contaron, ya no recuerdo. De tantas cosas. Que estaban creyéndole a Dios también por un auto. Y ellos empezaron a actuar. Empezaron a hacer algo loco. Hicieron como que se subieron a un carro. Subieron personas al carro y empezaron a dar vueltas por toda la congregación. Y no pasó mucho tiempo en el que ellos recibieron el carro por lo que le estaban creyendo a Dios. Fíjate, yo te quiero animar. ¿Cómo actuaría
Una persona plenamente convencida. Pues una persona plenamente convencida, ¿qué es lo que haría? Pues una persona plenamente convencida gritaría, danzaría, se levantaría, ¿verdad? Haría cosas a lo mejor que no te imaginas. ¿Ah? Bueno, así es como tú debes actuar. Si tú le estás creyendo a Dios porque te vaya a ver bien en tu negocio, en vez de estarte quejando y estarle echando la culpa a lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿ah? Una persona plenamente convencida le daría, número uno, la gloria a Dios. ¿Ah? Número dos, le daría gracias a Dios. ¿Ah? Y número tres, estaría feliz. ¿Okay? Porque eso es lo que Dios prometió en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Una persona plenamente convencida, ¿ah? Aunque no vea las cosas con sus ojos naturales, y eso es lo que quiero que entiendas, va a ver las cosas con los ojos de la fe. ¿Okay? Deja de ver las cosas con los ojos naturales y empieza a ver las cosas con los ojos de la fe. Entonces, eso es lo que te quiero exhortar. Yo sé que esta palabra va a entrar en tu corazón. Va a ser como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Yo sé que esa semilla se va a quedar ahí y va a ser fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Ok? Es esta palabra acerca de fe y acerca de qué hacer cuando parece que nuestras oraciones no son contestadas. No es que nuestras oraciones no las conteste Dios. Nuestras oraciones las contestó en el día 1, pero nosotros debemos seguir creyendo. No debemos debilitarnos. Debemos fortalecer nuestra fe y seguir adelante, seguir corriendo la carrera. ¿Por qué? Porque la victoria ya la tenemos nosotros. Así que les mando saludos a cada uno de ustedes. Si por ahí tienes peticiones de oración, la puedes dejar por ahí. Y primero Dios, estarán viendo a los pastores el siguiente domingo en alguna predicación. Por ahí yo voy a salir el fin de semana. Primero Dios, voy a ir a un campamento. Me va a tocar servir, ser parte del staff por ahí, entonces para que también estén orando por mí, porque jóvenes también pueden escuchar un poco acerca del evangelio de la gracia, ¿no? Y el verdadero evangelio acerca de Cristo. Entonces, un saludo para todos, bendiciones, gracias y paz para cada uno de ustedes. Por ahí pueden dejar sus peticiones de oración, las voy a estar leyendo, pueden mandar un mensajito también, y nos vemos pronto en el nombre de Cristo. Hasta luego.